Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Gonzalo Cáceres, tenemos el gusto, este es el primer encuentro con imagen de toda la cursada y la idea es brindarles algunas referencias respecto de los contenidos que hemos trabajado en esta primera parte de la materia con los cuales tienen que elaborar esta semana el TPO, que me parece interesante trabajar de modo tal a poder tener un buen trabajo y nada, el primer paso que tienen que dar para acceder al examen final. Tal como habrán visto en la devolución que hice en las guías de lectura de la clase número 4 para quienes participaron, generalmente introduje dos tipos de comentarios, unos formales y los otros de fondo sobre el contenido de lo que ustedes escribieron. Los aspectos formales tienen que prestar especial atención para la entrega del primer TPO y estos son en principio tres elementos a los cuales les invito a prestar especial atención. En primer lugar, la identificación correcta del archivo. Eso es fundamental. Consignen su apellido y eventualmente su nombre también junto a TPO 1, primera entrega. Piensen que tenemos un montón de estudiantes dentro de la materia, somos 88 participantes de la comisión. Esto facilita el trabajo y también es un elemento que ustedes tienen que les va a servir porque muchas veces ha sucedido en otras comisiones de otras cursadas que me entregan el trabajo de otra materia y esto sucede generalmente cuando el archivo no está bien identificado porque al identificar simplemente con TP1 no permite saber si están entregando el trabajo de la materia de Estado, de la materia de lenguaje de los medios de comunicación o de alguna otra. En segundo lugar, dentro del archivo les pido por favor que identifiquen el encabezado con su nombre y apellido. Esto es fundamental para que yo pueda tener, digamos, correctamente sus nombres y sobre todo porque, bueno, varios de ustedes, nosotros nos conocemos a partir de la plataforma a distancia, esto es educación mediada por tecnologías y muchas veces tengo estudiantes que no han participado de los foros, a quienes no conozco y tal vez tienen dos o tres nombres de pila y para mí sería mucho más sencillo y nos acercaría mucho más si ustedes ya se identifican con el nombre con el cual ustedes lo llaman y a partir de eso yo me dirijo a ustedes también de ese modo. Finalmente, les pido por favor que respeten los aspectos formales de la presentación en lo que hace a los márgenes del documento. Esto tiene que ser en un formato A4 con márgenes de 2,5 centímetros en tipo de letra Times New Roman o Arial de interlineado 1,5. Luego tienen que respetar la cantidad de renglones que hemos dispuesto para la elaboración de las consignas, el tamaño de la letra, ya les dije, y las normas de citado. Y sobre las normas de citado les hago referencia a un aspecto formal que considero muy importante y que creo les ayudará muchísimo, es que cuando redacten sus respuestas, utilicen las referencias a los textos con los cuales hemos trabajado. Es decir, si ustedes van a utilizar, tienen que responder, no, tienen que responder sobre el texto de Bellini, que es una de las preguntas del TPO, y la crisis económica, cuando hagan referencia a algún elemento o algún pasaje del texto o alguna idea fuerza del autor, citen Bellini 2014, dos puntos y el número de página del cual sacaron la referencia. Esto es muy importante y es un primer ejercicio. Esta materia es iniciática para ustedes en términos de la carrera. Tal vez varios de ustedes seguramente ya han cursado algún otro estudio universitario, pero en la producción del conocimiento y al expresarse ustedes en la universidad, tienen que fundamentar aquello que ustedes consignan en sus respuestas. Así que estos son los aspectos formales a retener. Paso a la siguiente diapositiva. En la unidad número 1 trabajamos el modelo agroexportador y la República Conservadora. ¿Por qué trabajamos esto en un conjunto? Porque la apuesta teórica de la materia es trabajar el Estado en su versión, en su
desde una teoría relacional, podemos decir. Existen diferentes teorías del Estado, las teorías pluralistas, están las teorías marxistas, y abrevando en la teoría marxista está la teoría relacional, que establece que el Estado es una relación social. No son instituciones, sino que es el conjunto de las relaciones sociales, políticas y económicas, de allí el nombre de la materia, Estado, economía y política en el siglo XX, que a lo cual además, como una posición personal y teórica frente a la cuestión, yo los invito a trabajarlo desde una perspectiva teórica. ¿Por qué? Porque el estudio informado de una perspectiva histórica, ¿por qué? Porque el estudio informado históricamente es el que nos permite comprender las particularidades que posee el Estado argentino frente a otros estados y la forma en la cual se engarzan los sucesos históricos, producen realidades institucionales que a su vez moldean nuevamente ese proceso histórico y a los actores que en ellas intervienen. Esta visión comprensiva del proceso político y económico es la que nos da la visión relacional del Estado. Y entiendo que esto es uno de los aspectos principales que les invito a retener del conjunto del proceso histórico-social que trabajamos a lo largo de toda la materia y que veremos en la unidad 1 y en la unidad número 2. En primer lugar, los aspectos económicos. La primera clase trabajamos el texto de Jorge Sábato, que, bueno, es un clásico de la materia, es un clásico de la literatura de la sociología económica argentina y que retuvimos, porque no encontramos hasta ahora un texto que aborde de manera global los aspectos más salientes del modelo agroexportador. En ese sentido, para nosotros el texto guarda absoluta vigencia. ¿Cuáles son los aspectos salientes que encontramos en el texto del modelo agroexportador? En primer lugar, vemos ya la configuración de una economía rentística por parte de la clase dominante argentina y de las fracciones de clase que hacen al bloque dominante en la República Argentina, y de qué modo se articula esto en la extracción de esta renta extraordinaria, como darán a llamar otros autores como Arceo, que invité a ustedes a leerlos a través de los foros, que quiera ampliar sobre los aspectos económicos, pero que es muy importante eh, encontrar en el texto de Sábato aquellos elementos sobre los cuales pueden tener una pregunta, ya sea en el TPO1 o luego en el examen final. Hay cambios en la matriz productiva de la región pampeana, que es la zona más importante económicamente para el modelo agroexportador. Esos cambios tienen que ver con un cambio en el modelo agrícola ganadero. Estos cambios están orientados por la renta, esto es un aspecto fundamental del modelo productivo y como vemos en el texto de Sábato y en otros textos posteriores, por ejemplo de otros autores como puede ser de Basualdo, hay un modelo rentista que no busca acrecentar la producción de bienes con algún tipo de incorporación de mano de obra, sino obtener una renta diferencial a través de las ventajas comparativas que ofrece la región pampeana frente a otras regiones agrícolas en el mundo. Estos son lo que produce los cambios en el desarrollo agrícola y una primera diferenciación social muy importante en el seno de la matriz agrícola y agroexportadora argentina, que es la diferenciación entre propietarios y arrendatarios. Los propietarios obtienen gran parte de esta renta y subsumen a los arrendatarios en una lógica de producción de subsistencia que, como bien señalaron algunos, no está esto en el texto de Sábato, sino en el de Girbal Blacha, conlleva al levantamiento y a la gesta del grito de Alcorta. Nuevamente, siempre que trabajen con el texto, guíense por el citado del mismo, trabajen con la fuente,
Yo sé que ustedes trabajan con resúmenes, pero es muy importante que utilicen las fuentes sobre las cuales nosotros trabajamos, que son los textos, y que a partir de ellos formulen sus respuestas. En segundo lugar, los aspectos políticos del periodo. El orden oligárquico o la república conservadora, en la definición de Botana, presenta ciertas particularidades. Bueno, varias de ellas son aspectos generales que los conocen, que los hemos compartido en los videos del canal de Encuentro que están en la materia, que tienen que ver con que se trataba de una república censitaria, cuyo voto estaba reservado a los varones mayores de 21 años, se elegía por colegio electoral, y era voto a viva voz, con lo cual eh, el sistema se basaba en una maquinaria electoral eh, sustentada por el fraude y la manipulación de cada comisión. El autonomismo, que fue el espacio político, el Partido Autonomista Nacional, del cual participaban Roca y otros dirigentes políticos de la época, fue el espacio político más representativo de la República del orden oligárquico, como se ve en el texto de Ora, y cuyo poder y modelo de inserción, entendemos el aspecto político, esto sí me parece una definición teórica importante a darles, los aspectos políticos de una sociedad en un momento determinado es el modo en el que una formación social digiere el conflicto. La cuestión social, que es la incorporación de los diferentes actores, fracciones de clase, según un modelo de reproducción de las relaciones sociales, está dado por la forma en la cual se articula un modelo político. En ese sentido, el autonomismo tenía un claro modelo político que era el correlato político del modelo agroexportador, un modelo en el cual había un aspecto importante también del modelo agroexportador era la concentración de la tierra y el acceso a la tierra a través de los instrumentos de Estado. En el modelo, en el régimen político se da lo mismo, una concentración del espacio de representación en muy pocas personas que se ve cuestionado por primera vez con la aparición de la Unión Cívica y la Revolución del Parque en 1895. Revolución del Parque que guarda una estrecha relación con la crisis económica que vive el régimen conservador a partir de 1890 con la crisis de las hipotecas, la especulación inmobiliaria y de tierras. El Partido Autonomista sabe digerir en un primer momento esta revuelta, que es una revuelta que debe comprenderse como un cuestionamiento por parte de ciertos sectores de la clase dominante. Como bien dice ahora, el radicalismo es parte de la clase dominante, que lo que solicita es otra forma de procesar el conflicto político. No es un actor exterior a los sectores de gobierno, sino que es un actor propio del sistema político del régimen conservador que el modo mismo en el cual el régimen conservador lleva adelante la regulación del conflicto político y en ese sentido solicita una nueva lógica de participación, la ampliación de esa base, la contención de los sectores medios que son tributarios del régimen agroexportador. Eso es el radicalismo y fíjense que la solicitud del radicalismo, de la ampliación de la base y de la participación, conlleva finalmente a la ley Sáenz Peña en 1912 y posteriormente en 1916 al acceso de Hipólito Yrigoyen al gobierno nacional. La crisis, la unidad 2, comencé con crisis por una razón muy, muy interesante, me parecía a mí, cuando discutíamos al comienzo del cuatrimestre con el coordinador de la carrera, estábamos diciendo, bueno, qué textos, de qué manera
y que creo que es una pregunta constante de la ciencia social y de las humanidades históricamente informadas, de qué modo la historia y la realidad social contemporánea establecen diálogos. Y en este sentido, la crisis de 1930 y los cambios políticos e institucionales que de ella surgieron, creo que nos interpelan en el momento actual. En una actividad que organizamos con el decano el cuatrimestre pasado, junto a Sergio De Piero, justamente trabajábamos la cuestión de la crisis, el proceso actual que se abre, el modo en el cual los aspectos políticos y económicos se ven, tambalean, y frente a eso se abre un escenario de posibilidad para nuevos cambios. La década del 30 claramente es el comienzo de la Argentina contemporánea. ¿En qué sentido? En el sentido de que la década del 30 está asignada por dos procesos que marcan todo el siglo XX y hasta el siglo XXI. El primero es la participación de las masas. Claramente 1912 y 1916 es el acceso de los sectores pequeños propietarios y los sectores profesionales urbanos a la vida política del país. La década del 30 y posteriormente el peronismo es el acceso de las masas populares y de las mujeres a la vida política del país. Ese es un primer aspecto fundante de la Argentina contemporánea, a mi entender. El segundo aspecto fundante de la Argentina contemporánea tiene que ver con la voluntad por parte de los sectores de gobierno, no de los dominantes, de generar una nueva matriz productiva que precisamente como modelo económico permita generar el andamiaje político para procesar, como bien decíamos hace un rato, en los términos de Castells, la cuestión social. Cómo se incorporan las grandes masas populares a la vida política, a la vida económica, a la vida social y cultural de esta Argentina en la cual vivimos. La dicotomía oligarquía-nación, me pareció en un texto que incorporamos este cuatrimestre, el texto de Losada, sobre el pensamiento de Alvear y la dicotomía entre oligarquía y nación, me pareció fundamental porque siguen siendo debates que están aún presentes hoy, a más de 70 años de aquella época. En primer lugar, vamos a trabajar los aspectos económicos de la unidad 2. En los textos que propusimos este cuatrimestre nos concentramos en el peronismo, en la experiencia económica del peronismo. ¿Y en qué aspectos de la experiencia económica del peronismo? Eh, Trabajamos principalmente desde el texto de Catarulla el fortalecimiento del poder adquisitivo real del salario por parte del gobierno peronista, en el entendimiento de las autoridades de la época que justamente apuntalar el poder adquisitivo del salario real eh, era un elemento dinamizador del mercado interno, y desde ese lugar incentivar vía demanda la incipiente industria nacional que había crecido en la década del 30 al calor de la sustitución de importaciones post crisis del 30 y luego Segunda Guerra Mundial. Ese apuntalamiento de la industria se da desde el Estado, y esto es muy importante porque aquí comienza a surgir otro aspecto fundante del siglo XX argentino, que es el rol que cumple el Estado en nuestra sociedad. Otros países no poseen un andamiaje político institucional tan desarrollado como el nuestro, y en América Latina son pocas las experiencias que han tenido, digamos, este nivel de desarrollo. Podríamos citar tal vez el de México, el caso mexicano, o tal vez en algunos aspectos y en algunos nichos particulares el caso de Brasil. Pero el nivel de desarrollo que tiene en su conjunto el Estado argentino tal vez sean solamente México y nuestro país los que presentan esas características.
El elemento que nosotros incorporamos, el texto que nosotros incorporamos este cuatrimestre para la unidad es el texto de Bellini sobre la crisis económica de 1952. Nuevamente pensando en el presente, pensando en los elementos que nos permiten comprender a la luz del pasado los hechos que hoy en día nos tocan transitar. Allí vimos, en el texto de Bellini, perdón, podemos observar ciertos elementos que me parecen fundamentales para pensar la situación que se vio en aquel momento y algunos aspectos que hoy en día están en el debate público. El primero de ellos es la necesidad que tuvo el gobierno de General Perón de apuntalar el salario, sostener el nivel de salario frente a la dinámica económica que se estaba dando en aquel momento, eh, y al mismo tiempo las diatribas que había dentro del equipo de la mesa económica respecto de si había que generar una devaluación o no había que generar una devaluación, qué instrumentos eran los más idóneos para poder fortalecer una economía en recesión. Recordemos que la recesión de 1952 es una recesión que se da a nivel mundial. Esto es un aspecto poco conversado, pero luego de la Segunda Guerra Mundial, incluso la economía norteamericana se produce un gran achicamiento. Así que estos aspectos me parecían importantes trabajarlos, sobre todo este cuatrimestre, en vistas a todos los debates actuales que hay respecto del nivel del déficit público, la reconfiguración de los salarios y otros elementos que hoy en día estamos trabajando. Finalmente, la experiencia peronista en los textos que trabajamos en este cuatrimestre nos brindaron elementos para poder pensar ciertos aspectos que entiendo son nodales para, para comprender eh, la experiencia del peronismo y la forma en la cual logró proyectarse a través de todo el siglo XX. El peronismo presenta una particularidad que es, si bien la experiencia mexicana, como señalaba en la diapositiva anterior, tiene un gran desarrollo institucional, el cardenismo, que es la experiencia política del país azteca más próxima al peronismo, no pervivió a Cárdenas. Y en el caso de Brasil, el varguismo tampoco pervivió a Vargas. Sin embargo, el peronismo se constituyó como identidad política, y no solamente se constituyó como identidad política, sino que cambió la misma institucionalidad del Estado. Y allí hay un elemento fundamental que me parece importante retener en el análisis, es que hay una vocación por parte del peronismo de generar aquellos aspectos institucionales que permiten el procesamiento de la cuestión social. Vuelvo a la noción que trabajamos al principio de la clase, de esta exposición, disculpen, respecto de qué manera lo político procesa el conflicto y las relaciones de poder entre las clases sociales, las fracciones de clase social en el marco de un modelo hegemónico. El peronismo claramente genera una nueva institucionalidad, eso lo podemos ver, por ejemplo, en el texto de César Cach, sobre la experiencia del Partido Peronista en Córdoba. Me parece un texto, en el último tiempo, los trabajos sobre el peronismo han trabajado mucho la cuestión de los peronismos en las provincias, en Córdoba, en Santiago del Estero, Mendoza. Hay varios trabajos que yo les recomiendo que para quienes les interesa lo lean, porque hay una reformulación de las relaciones de poder dentro de las provincias. En Santa Fe, hay ahí elementos para poder pensar de qué manera se construye el peronismo, y el peronismo ex nihilo da cuenta de diferencias que existían entre los actores sociales, políticos y económicos en la década del 30, y no solamente da cuenta de ello, sino que busca
reformularlo, y esta reformulación institucional y política del peronismo no está exenta de tensiones. Tensiones, como vemos en los textos, con otras instituciones que hacían, por ejemplo, las tensiones que señala César Kach en la relación entre la Fundación Eva Perón y la Iglesia Católica, las tensiones, como veremos más adelante también, entre los partidos políticos tradicionales argentinos y el peronismo, que logra aquello que no lograron los partidos políticos anteriores, como el radicalismo, pero que no logran porque obedecen a otros clivajes. Insisto sobre lo mismo, la nación argentina de masas, la república de masas, la república eh, es, eh, es, es un hecho coetáneo a la aparición del peronismo. El peronismo es la Argentina de masas, es la forma política en la cual se da el nuevo clivaje, y no es casual la pervivencia de identidades políticas anteriores como la Unión Cívica Radical, incluso algunas vertientes del conservadurismo, eh, que buscan en la proscripción del peronismo la negación de los cambios sociopolíticos y culturales que se producen a partir de la década del 40. Así que bueno, esto es un poco el resumen de la primera y de la segunda unidad, la primera parte de la materia. Los invito a trabajar en TPO, está abierto un espacio de foro en el cual pueden hacer las consultas que consideren necesarias. Nuevamente los tengo que invitar a trabajar en los foros. La participación ha sido un tanto baja este cuatrimestre, entiendo, lo hemos conversado con otros compañeros de cátedra de la carrera, que tiene que ver con la situación que nos toca vivir a todos, que es muy compleja. Pero sin embargo, los invito a participar, a leer, tal vez a leer los textos y hacer alguna intervención puntual. No es necesario que hagan un resumen completo de cada texto, sino que intervengan de manera puntual, que digan, bueno, a ver, esto es mi intervención en el foro. Recuerden que aprender y construir conocimiento es un proceso colectivo. Yo aprendo mucho de ustedes, esa relación, ese intercambio que nosotros podemos tener en los foros, para mí es fundamental. Así que los invito de viva voz a continuar participando, a entregar el TPO-1 y seguir en carrera al TPO-2 y la instancia de final, que estoy seguro que lo van a poder aprobar, porque las entregas ya de la guía de lectura han sido varias muy buenas. Así que nada más, les agradezco por el tiempo, espero que les sirva y trataremos de multiplicar estos espacios. Les mando un saludo muy grande y buena semana de trabajo.